Solo quiero darle la bienvenida a los compañeros maestros del Instituto de Educación Media Superior, del IEMS, que han estado aquí con nosotros. Les damos la bienvenida, les expresamos toda nuestra solidaridad y el respeto para la lucha que están dando, ¿no? Respetamos la autonomía de su lucha, pero también no somos neutrales, nos solidarizamos con la lucha que están dando y sabemos que van a plantear cuestiones relativas a las pensiones, a la CONSAR. Bienvenidos, compañeros, cuentan con nuestro apoyo, con el apoyo de Morena en esta lucha que están dando. Esta información que tenemos en relación con la reforma educativa y básicamente el aspecto económico que está detrás de esta reforma. Los recursos que se están destinando, que deberían de ser destinados para las pensiones de los trabajadores, ya han sido gastados y no existe en este momento el dinero suficiente para poder solventar esta prestación que está ganada y que está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos hablando de un pasivo laboral que actualmente tiene el gobierno federal con los trabajadores del ISSSTE, IMSS, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Ese pasivo laboral, por concepto del pago de las pensiones futuras, es de 9.9 billones de pesos. El sistema para ahorro de retiro se cuenta con 53 millones de cuentavientes, de los cuales están en activo aproximadamente 26 millones, con un monto total de recursos de 2.65 billones de pesos. Es decir, los recursos que se están manejando actualmente en las AFORES son por mucho menores a este pasivo laboral que les mencioné de los 9.9 billones de pesos. Cabe hacer mención también que de estos 2.65 billones de pesos, esta cantidad ha sufrido pérdidas porque, como es bien conocido, muchos de los recursos de las pensiones de los trabajadores son invertidas en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que implica que se invierte en capital de riesgo, en renta variable, lo que ha derivado en pérdidas o minusvalías que en el año anterior ascendieron hasta 71.300 millones de pesos. Y la reforma a la ley del ISSSTE pues va emparejado con este quebranto financiero. Porque bueno, la reforma a la ley del ISSSTE promueve la creación de cuentas individuales, pasar a todos los trabajadores al servicio del Estado al sistema de cuentas individuales. Poco más del 90% de los trabajadores al servicio del Estado logran permanecer en el antiguo régimen de pensión, lo que va a obligar al gobierno federal a hacerse responsable de los recursos que debe destinar para el pago de estas pensiones. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta del gobierno es lanzar la reforma educativa y la ley del servicio profesional docente. El gobierno está utilizando, con base en cifras oficiales de la CONSAR, el 50.8% pago de la deuda pública del gobierno federal, segundo rubro, lo que son valores internacionales. El gobierno no ha sido totalmente claro en cómo se están invirtiendo esos recursos. Mucha del encubrimiento de todo este latrocinio pues pasa a partir de los estados de cuenta del SAR, los cuales no se apegan a las reglamentaciones que por ley deberían tener en cuanto a su contenido. Los fondos de pensión se están invirtiendo en capital de riesgo. Los trabajadores no tenemos conocimiento cuáles son los niveles de riesgo sobre los cuales están invirtiendo nuestros recursos. Hay que mencionar que el gobierno federal no se hace responsable de las minusvalías que tengan nuestros recursos. Para citar un ejemplo, Turiste, nosotros hacemos una aportación del 1% de cuota, que el saldo promedio de un trabajador al servicio del Estado es de 16.679 pesos y que estamos hablando de una cantidad de aproximadamente 2.6 millones de trabajadores al servicio del Estado. El gobierno está obteniendo recursos por aproximadamente 5.200 millones de pesos, nada más por concepto de Turiste. Aquí les traigo un ejemplo de un estado de cuenta de la CONSAR. ¿Cuál es el monto que debería tener de recursos y cuál es el monto que realmente está presentando su estado de cuenta? Si nosotros vemos el total con respecto al
a vivienda, y dicen que ahorita cuenta con un total de un poco más de 30,000 pesos. Nosotros hicimos un estudio con base a la ley, le pedimos al compañero que nos entregara su historial laboral y, utilizando un factor de actualización monetaria, así como una tasa de rendimiento en base a CETES, los cálculos nos arrojan que el compañero debería tener en su estado de cuenta 1,469,414 pesos con 2 centavos, siendo que su estado de cuenta muestra 38,003 pesos con 62 centavos. Aquí ni siquiera los estados de cuenta muestran una actualización monetaria. El gobierno federal ha reconocido públicamente y aparecen en sus informes financieros de la Secretaría de Hacienda que existe lo que ellos le llaman pasivo laboral de 9.9 billones de pesos. Ese dinero es el que debiera de existir en las arcas para pagar las pensiones en curso. Entonces, no existe ese dinero para pagar las pensiones. Viene la reforma educativa, que lo único que contempla la reforma educativa es la evaluación. Con la evaluación yo te voy a despedir cuando yo quiera. Porque, por ejemplo, en la reforma educativa, para promoverse a una nueva plaza, cuando obtienen el llamado nivel de excelencia, es un nombramiento por 4 años. Y pierden toda su antigüedad los profesores. Y eso es lo que no dicen en algunos noticieros. Pero el trabajador queda sujeto a un periodo de 4 años, el trabajador docente, que es prácticamente un periodo de prueba. En esos 4 años lo pueden despedir cuando quieran, por N causas, sin responsabilidad para el patrón, para la institución que tiene las funciones de patrón. Entonces, pues ese es el truco. Y repito, no se trata de despedir a los trabajadores con la primera evaluación, no. Se trata de negarles los derechos adquiridos y poderlos despedir justo antes de que se vayan a pensionar. No antes, porque si los necesitan, ahí los van a tener. O la otra cuestión es ir despidiendo a todos, contratar una nueva plantilla laboral sin ningún derecho, tipo outsourcing. El asunto es que cuando el profesor se va a evaluar, tiene que ir a una computadora, da su nombre y una clave que le piden, se abre en la pantalla una ventana donde el profesor accesa, y ahí le dicen que renuncia a su antigüedad, y solamente el profesor lo puede ver porque tiene que ser con sus datos. Bueno, pues básicamente esa es la información que tenemos para presentar, y sobre todo para explicar el por qué están aplicando reformas que buscan de alguna manera evadir esta responsabilidad del gobierno para pagar o para, pagar estas pensiones de los trabajadores. Y no solo recordemos que está la cuestión de la reforma educativa, que busca mediante esta evaluación punitiva poder despedir en cualquier momento a los trabajadores y evitar que se jubilen para no pagarles su pensión. Tenemos también en puerta la reforma que busca convertir el pensionista en una institución privada, de la cual el gobierno ya no va a tener ninguna responsabilidad para responder a los quebrantos financieros que tenga esta institución. Y por otro lado también tenemos la intención del gobierno de querer establecer un sistema de seguridad social universal, mediante el cual se quiere cargar a los consumidores, porque esta propuesta de la seguridad social universal lo que tiene es, detrás también es el aumento a los impuestos, y básicamente el impuesto a los alimentos y medicinas con un IVA generalizado y similar para todo el consumo, y que sea el recurso que se obtenga de estos impuestos al consumo lo que solvente la cuestión de las pensiones y quitarle a los patrones la cuota obrero patronal para esta situación. Entonces, al menos estas 3 reformas lo que están buscando en el fondo es evadir el pago de las pensiones que ya deberían de tener asegurada a los trabajadores una vez que concluyan su etapa laboral.